6. Zarpo hacia el norte, para la guerra con mi Shirley Temple y 3. Guindas. Temedme. Oh, los sueños. Querido lector, si estás cansado de oírme hablar de mis terribles pesadillas de semidios, te comprendo perfectamente. Piensa cómo me sentía yo experimentándolas de primera mano. Era como tener a la Pitia de Delfos llamándome, sin querer toda la noche, farfullando versos proféticos que yo no le había pedido y no quería oír. Vi una hilera de yates de lujo surcando las olas iluminadas por la luna frente a la costa de California, 50 barcos en formación de chevrón cerrada, guirnaldas luminosas brillando en sus proas y gallardetes morados ondeando al viento en torres de comunicaciones luminosas. Las cubiertas estaban plagadas de todo tipo de monstruos. Cíclopes, centauros salvajes, pandarios orejudos y blemias con la cabeza en el pecho. En la cubierta de popa de cada yate, una cuadrilla de criaturas parecía estar construyendo algo parecido a un cobertizo o un tipo de arma de asedio. El sueño hizo zoom al puente del primer barco. La tripulación se afanaba mirando monitores y ajustando instrumentos. Repantigados detrás de ellos, en unos sillones reclinables con tapicería dorada a juego, se hallaban dos de las personas que más detestaba en el mundo. A la izquierda estaba sentado el emperador Cómodo. Su bañador azul pastel realzaba sus perfectas pantorrillas bronceadas y sus pies descalzos con pedicuro. Llevaba una sudadera con capucha gris de los Colts de Indianápolis con la cremallera bajada por encima de su torso desnudo y sus abdominales perfectamente esculpidos. Había que tener mucha cara para llevar ropa de los Colts, considerando que lo habíamos humillado en el estadio del equipo solo unas semanas antes. Claro que también nos habíamos humillado a nosotros mismos, pero quería olvidar esa parte. Su rostro era casi como lo recordaba, tan atractivo que daba rabia, con un altivo perfil marcado y unos rizos de pelo rubio, que enmarcaban su frente. Sin embargo, parecía que le hubiesen pulido la piel de alrededor de los ojos. Tenía las pupilas empañadas. La última vez que habíamos coincidido, lo había deslumbrado con un estallido de resplandor divino, y era evidente que todavía no se había curado. Eso fue lo único que me gustó de volver a verlo. En el otro sillón reclinable estaba sentado Cayo Julio César Augusto Germánico, también conocido como Calígula. La ira tiñó el sueño de color rosa sangre. ¿Cómo podía estar allí tumbado tan campante? Con su ridículo uniforme de capitán, aquellos pantalones y zapatos náuticos blancos. Aquella chaqueta azul marino por encima de una camisa, sin cuello a rayas, aquella gorra de oficial ladeada sobre sus rizos castaños cuando solo unos días antes había matado a Jason Grace. ¿Cómo osaba dar sorbos a una refrescante bebida helada decorada con 3 guindas al marrasquino? 3. ¡Qué monstruosidad! Y sonreír con tal satisfacción. Calígula parecía bastante humano, pero yo sabía que no había que atribuirle ningún tipo de compasión. Tenía ganas de estrangularlo. Lamentablemente, no podía hacer nada salvo observar y echar humo. Piloto, gritó Calígula indolentemente. ¿A qué velocidad vamos? A 5 nudos, señor, contestó uno de los mortales, uniformados. ¿Acelero? No, no. Calígula sacó una guinda, y se la metió en la boca. Masticó y al sonreír, mostró unos dientes rojo intenso. De hecho, reduzcamos a 4 nudos. La mitad de la diversión está en el viaje. Sí, señor. Cómodo frunció el entrecejo. Dio vueltas al hielo de su bebida, que era transparente y tenía burbujas, con un jarabe rojo acumulado en el fondo. Él solo tenía 2 guindas al marrasquino, sin duda porque Calígula jamás permitiría que Cómodo le igualase en algo. No entiendo por qué vamos tan despacio, masculló Cómodo, a velocidad máxima. Ya podríamos estar allí. Calígula rió entre dientes. Amigo mío, todo es cuestión de tiempo. Tenemos que dejar a nuestro difunto aliado el mejor hueco para atacar. Cómodo se estremeció.
Detesto a nuestro difunto aliado. ¿Estás seguro de que se le puede controlar? Ya lo hemos hablado. El tono cantarín de Calígula era ligero y despreocupado y cordialmente homicida, como si dijese, la próxima vez que me interrogues, yo sí que te controlaré echándote cianuro en la bebida, debes fiarte de mí, Cómodo. Recuerda quién te ayudó en los momentos difíciles. Ya te he dado las gracias un montón de veces. Además, no fue culpa mía. ¿Cómo iba a saber que a Apolo todavía le quedaba luz dentro? Parpadeó con mucho esfuerzo, te venció. Y también a tu caballo. El rostro de Calígula se ensombreció. Sí, bueno, pronto arreglaremos eso. Entre tus tropas y las mías, tenemos más que suficiente poder para aplastar a la castigada 12ª legión. Y si resultan ser tan tercos que no se rinden, siempre nos queda el plan B. Gritó por encima del hombro. Bost. Un pandos vino a toda prisa de la cubierta de popa, con sus enormes orejas peludas, sacudiéndose a su alrededor como alfombrillas. En las manos tenía una hoja de papel grande doblada varias veces como un mapa o unas instrucciones. Sí, princeps. Informa de nuestro avance. Ah. La cara oscura y peluda de Bost se contrajo. Bien. Bien, amo. ¿Otra semana? Una semana, dijo Calígula. Bueno, señor, estas instrucciones. Bost dio la vuelta al papel, y lo miró con él ceño fruncido. Todavía estamos localizando la ranura A de la pieza 7, y no nos han mandado suficientes tuercas. Y las baterías necesarias, no son del tamaño normal, así que una semana, repitió Calígula, sin perder el tono cordial, pero la luna de sangre saldrá dentro de... El Pandos hizo una mueca. ¿5 días? Entonces, ¿puedes tener el trabajo hecho en 5 días? Magnífico. Sigue así. Bost tragó saliva, y se escabulló todo lo rápido que le permitieron sus pies peludos. Calígula sonrió a su colega emperador. ¿Lo ves, Cómodo? Pronto el campamento Júpiter será nuestro. Con suerte, los libros civilinos también estarán en nuestras manos. Entonces podremos negociar como es debido. Cuando llegue el momento de enfrentarnos a Pitón, y repartirnos las distintas partes del mundo, te acordarás de quién te ayudó. ¿Y quién no? Claro que me acordaré. Estúpido Nerón. Cómodo removió los cubitos de hielo de su bebida. ¿Cuál es este, el Shirley Temple? No, ese es el Roy Rogers, respondió Calígula, el mío es el Shirley Temple. ¿Y estás seguro de qué es lo que beben los guerreros modernos cuando entran en combate? Desde luego, dijo Calígula. Ahora disfruta de la travesía, amigo mío. Tienes 5 días enteros para broncearte y recuperar la vista. Entonces gozaremos de una bonita matanza en el área de la bahía. La escena desapareció, y me sumí en una fría oscuridad. Me encontraba en una cámara de piedra tenuemente iluminada llena de muertos vivientes que arrastraban los pies, apestaban y gemían. Algunos estaban secos como momias egipcias. Otros parecían casi vivos, exceptuando las espantosas heridas que los habían matado. Al fondo de la estancia, entre 2 columnas toscamente labradas, había sentada una presencia, envuelta en una bruma magenta. Alzó su faz esquelética, me clavó sus ardientes ojos morados, los mismos ojos que me habían mirado en la cara del demonio poseído del túnel, y se puso a reír. La herida de mi barriga se encendió como un reguero de pólvora. Me desperté gritando por un intenso dolor. Me encontraba temblando y sudando en una habitación extraña. ¿Tú también?, preguntó Meg. Estaba de pie junto a mi catre, asomada a una ventana abierta y removiendo la tierra de un macetero. Los bolsillos de su cinturón de jardinería estaban cargados de bulbos, sobres de semillas y herramientas. En una mano manchada de barro sostenía un desplantador. Los hijos de Demeter. No puedes llevarlos a ninguna parte, sin que acaben jugando con la tierra. ¿Qué pasa? Traté de incorporarme, pero fue un error.
La herida de mi barriga, era como una dolorosa línea de fuego. Me miré y vi mi abdomen, envuelto en unas vendas, que olían a hierbas y ungüentos curativos. Si los curanderos del campamento ya me habían atendido, ¿por qué seguía doliéndome tanto? ¿Dónde estamos? Pregunté con voz ronca. En la cafetería. Incluso viniendo de Meg, esa frase resultaba ridícula. Nuestra habitación no tenía barra, ni máquina de café, ni camarero, ni pastelitos ricos. Era un simple cubo encalado con un catre contra cada una de las paredes, una ventana abierta entre ellas y una trampilla en el rincón más alejado del suelo, cosa que me hizo pensar que estábamos en el último piso. Podríamos haber estado en una celda, solo que la ventana no tenía barrotes, y el catre de una cárcel habría sido más cómodo. Sí, estoy seguro. Lo averigüé en la cárcel de Folsom con Jónicas. Una larga historia. Me acordé del camarero con dos cabezas y delantal verde que nos había mirado con el ceño fruncido en la vía praetoria. Me preguntaba por qué habría tenido la amabilidad de darnos alojamiento y por qué la Legión había decidido instalarnos precisamente allí. ¿Por qué exactamente? Especia lemuriana, dijo Meg. Bombilo tenía la reserva más cercana. Los curanderos la necesitaban para tu herida. Se encogió de hombros como diciendo, curanderos. ¿Qué se le va a hacer? Acto seguido volvió a plantar bulbos de lirio. Olí las vendas. Uno de los aromas que detecté era efectivamente especia lemuriana. Una sustancia efectiva contra los no muertos, aunque la fiesta lemuriana no era hasta junio, y apenas estábamos en abril. Ah, no me extrañaba que hubiésemos acabado en la cafetería. Cada año parecía que los comerciantes empezaban antes la temporada cafés con leche. Con especia lemuriana, magdalenas con especia lemuriana, como si no pudiésemos esperar a celebrar la temporada en la que los espíritus malignos se exorcizaban con pastelitos que sabían ligeramente a judías blancas y polvo de tumba. ¡Qué ricos! ¿A qué más olía aquel ungüento curativo? Azafrán, mirra, virutas de cuerno de unicornio. Oh, esos curanderos romanos eran buenos. Entonces, ¿por qué no me encontraba mejor? No querían moverte demasiadas veces, explicó Meg, así que nos quedamos aquí. No está mal. El baño está abajo. Y el café es gratis. ¿Tú no bebes café? Ahora sí. Me estremecí. Una Meg con cafeína. Justo lo que necesito. ¿Cuánto tiempo he estado fuera de combate? 1 día y medio. ¿Qué? Necesitabas dormir. Además, inconsciente eres menos pesado. No tenía energías para replicarle como es debido. Me quité las legañas de los ojos y me obligué a incorporarme, reprimiendo el dolor y las náuseas. Me observaba con preocupación, y eso significaba que mi aspecto debía de ser peor. ¿De cómo me sentía? ¿Qué tal? Preguntó. Estoy bien, mentí. ¿A qué te referías antes cuando has dicho, tú también? Su expresión se ensombreció como si hubiese cerrado unas contraventanas. Pesadillas. Me desperté gritando un par de veces. Tú has seguido durmiendo, pero... Quitó un terrón de su desplantador. Este sitio me recuerda. Ya sabes. Lamenté no haber pensado antes en ello. Después de criarse en la casa imperial de Nerón, rodeada de sirvientes que hablaban en latín, guardias con armaduras romanas, estandartes morados, todos los atributos del antiguo imperio, naturalmente el campamento Júpiter debía de haberle despertado recuerdos desagradables. Lo siento, dije. ¿Has soñado? ¿Algo que debas saber? Lo de siempre. Su tono dejaba claro que no quería entrar en detalles. ¿Y tú? Pensé en el sueño, en el que aparecían los dos emperadores navegando tranquilamente en nuestra dirección, bebiendo cócteles sin alcohol con guindas, mientras sus tropas se apresuraban a montar armas secretas encargadas a Ikea. Nuestro difunto aliado, el Plan B, 5 días. Vi aquellos ardientes ojos morados en una cámara de piedra llena de muertos vivientes. Los muertos del rey. Lo de siempre, convine.
¿Me ayudas a levantarme? Me dolía estar de pie, pero si había estado tumbado en aquel catre un día y medio. Quería moverme antes de que los músculos se me hiciesen puré. Además, estaba empezando a darme cuenta de que tenía hambre y sed, y en las inmortales palabras de Meg Caffrey, tenía que hacer pipí. Así de engorrosos son los cuerpos humanos. Me apoyé contra el alféizar y miré afuera. Debajo, los semidioses recorrían afanosamente la vía praetoria, llevaban provisiones, se incorporaban a los servicios asignados, corrían entre los barracones y el comedor. El ambiente de conmoción y pena parecía haber disminuido. Ahora daba la impresión de que todo el mundo estaba ocupado y resuelto. Estirando el cuello y mirando hacia el sur, vi que la colina de los templos bullía de actividad. Armas de asedio habían sido transformadas en grúas y excavadoras. Se habían levantado andamios en montones de sitios. Sonidos de martillazos y piedras picadas resonaban a través del valle. Desde mi posición elevada, identifiqué al menos 10 nuevos santuarios y 2 grandes templos, que no estaban cuando habíamos llegado, y había más en construcción. Caramba, murmuré, estos romanos no pierden el tiempo. Esta noche es el funeral de Jasón, me informó Meg, quieren acabar las obras antes de la celebración. A juzgar por el ángulo del sol, calculé que eran aproximadamente las 2 de la tarde. Considerando el ritmo que llevaban, deduje que tendrían tiempo de sobra para terminar la colina de los tiempos, e incluso construir un estadio deportivo o 2 antes de la cena. Jasón habría estado orgulloso. Ojalá hubiese podido estar allí para ver lo que había inspirado. La vista me parpadeó y se oscureció. Pensé que iba a volver a desmayarme. Entonces me di cuenta de que algo grande y oscuro había pasado revoloteando justo al lado de mí. Cara y había entrado por la ventana. Me volví y hallé un cuervo posado en mi catre. Erizó sus plumas grasosas, observándome con un ojo negro pequeño y brillante. Cruac. Me dije. ¿Ves lo mismo que yo? Sí. Ni siquiera levantó la vista de sus bulbos de lirio. Hola, Frank. ¿Qué tal? El pájaro cambió de forma, su figura se hinchó y se transformó en un humano corpulento, y sus plumas se derritieron y se convirtieron en ropa, hasta que Frank San apareció sentado ante nosotros, con el pelo bien lavado y peinado, y la parte de arriba del pijama de seda sustituida por una camiseta de manga corta morada del campamento. Júpiter. Hola, me dijo, como si fuese de lo más normal cambiar de especie en plena conversación, todo va según lo previsto. Venía a ver si Apolo estaba despierto y es evidente que lo está. Me hizo un gesto incómodo con la mano, o sea, que lo estás. ¿Por qué estoy sentado en tu cama? Ya me levanto. Se puso de pie, tiró de su camiseta, y acto seguido pareció que no supiese qué hacer con las manos. Hubo una época en que no me habría extrañado una conducta tan nerviosa por parte de los mortales, con los que me encontraba, pero ahora tardé un instante en percatarme de que Frank seguía impresionado conmigo. Tal vez al ser un transformista. Frank estaba más dispuesto que la mayoría a creer que, a pesar de mi anodino aspecto de mortal, por dentro seguía siendo el dios del tiro con arco. ¿Lo ves? Te dije que Frank era adorable. El caso continuó es que Meg y yo hemos estado hablando el último día más o menos, mientras tú estabas sopa. O sea, recuperándote. Durmiendo, ya sabes. No pasa nada. Necesitabas dormir. Espero que te encuentres mejor. A pesar de lo mal que me sentía, no pude evitar sonreír. Ha sido muy amable con nosotros, Pretor San. Gracias. Claro. Es un honor, ya que eres. O eras. Frank. Meg se apartó de su macetero, es Lester. No lo trates como a alguien importante. A ver, Meg tercié, si Frank quiere tratarme como a alguien importante. Díselo, Frank. El pretor nos miró a uno y a otra, como si quisiese asegurarse de que el show de Meg y
Apolo había terminado por el momento. Me ha explicado la profecía que recibiste en el laberinto en llamas. Apolo. Encara la muerte en la tumba de Tarquinio, salvo que la puerta del dios silente sea abierta. Por la hija de Belona. No. Me estremecí. No quería que me recordasen esas palabras, sobre todo teniendo en cuenta los sueños que había tenido, y la insinuación de que pronto me enfrentaría a la muerte. Ya había pasado por eso. Me habían hecho la herida de la barriga. Sí, dije con recelo, supongo que no habrás averiguado lo que significan esos versos y habrás emprendido ya las misiones necesarias. No exactamente, contestó Frank, pero la profecía responde a unas cuantas preguntas sobre, en fin, lo que ha estado pasando aquí. A ella y a Tyson les ha dado suficiente información para investigar. ¿Creen que podrían tener una pista? Ella y Tyson, dije, rebuscando en mi confuso cerebro de mortal, la arpía y el cíclope que han estado reconstruyendo los libros civilinos. Los mismos, asintió Frank. Si te apetece, he pensado que podíamos ir andando a la Nueva Roma. 7. Bonito paseo a la ciudad. Feliz cumpleaños, Lester. Toma un poco de dolor envuelto para regalo, no me apetecía. La barriga me dolía horrores. Mis piernas apenas podían sostener mi peso. Incluso después de hacer uso del baño, asearme, vestirme y tomarme un café con leche con especia lemuriana y una magdalena cortesía de nuestro malhumorado anfitrión Bombilo, no veía cómo podría recorrer el 1,5 kilómetros aproximado que había hasta la Nueva Roma. No tenía el más mínimo deseo de averiguar más sobre la profecía del laberinto en llamas. No quería hacer frente a más desafíos imposibles, sobre todo después del sueño con la criatura de la tumba. Ni siquiera quería ser humano. Pero, por desgracia, no tenía alternativa. ¿Cómo dicen los mortales? ¿Hacer de tripas corazón? Pues yo hice de tripas, vísceras y entrañas corazón. Me permaneció en el campamento. Había quedado para dar de comer a los unicornios. Con Lavinia en 1 hora, tenía miedo de perdérselo si se iba a alguna parte. Considerando que Lavinia era famosa por ausentarse sin permiso, supuse que la preocupación de Meg era razonable. Frank me llevó por el portón de entrada. Los centinelas se pusieron firmes. Tuvieron que mantener la postura un buen rato porque yo me movía a la velocidad de una tortuga. Los pillé observándome con aprensión, tal vez porque temían que me pusiese a cantar otra canción desgarradora, o porque todavía no podían creerse que ese adolescente que se movía a trompicones hubiese sido alguna vez el dios Apolo. Era una perfecta tarde californiana, cielo color turquesa, hierba dorada ondeando en las laderas, eucaliptos y cedros susurrando con la brisa cálida. Eso, debería haber ahuyentado todos mis pensamientos sobre túneles oscuros y demonios, pero no podía quitarme el olor a polvo de tumba de la nariz. Beber un café con leche con especia lemuriana tampoco ayudaba. Frank andaba a mi ritmo, y se mantenía lo suficientemente cerca para que pudiese apoyarme en él si me sentía inestable, pero no insistía en ayudarme. Bueno, dijo finalmente. ¿Qué hay entre tú y Reina? Tropecé, y nuevas punzadas de dolor atravesaron mi abdomen. ¿Qué? Nada. ¿Qué? Frank se quitó una pluma de cuervo de la capa. Me preguntaba cómo funcionaba. Exactamente eso, lo de quedarte con fragmentos de las transformaciones después de cambiar de forma. Alguna vez había tirado una pluma de sobra, y luego había pensado, ay, ¿eso era mi meñique? Había oído rumores de que Frank incluso podía convertirse en un enjambre de abejas. Ni siquiera yo, un antiguo dios que solía transformarse continuamente, tenía ni idea de cómo lo conseguía. Es que, cuando viste a Regina, dijo, te quedaste quieto como, no sé, como si te hubieses dado cuenta de que le debías dinero o algo por el estilo. Tuve que contener una risa amarga. Ojalá mi problema con Regina hubiese sido tan sencillo. Me había acordado del incidente con claridad cristalina,
Afrodita regañándome, advirtiéndome, reprendiéndome como solo ella podía hacer. No quiero volver a ver tu fea e indigna cara divina cerca de ella, o juro, por la laguna Estigia. Y naturalmente lo había hecho en el salón del trono, en presencia de los demás dioses del Olimpo, mientras se reían a carcajadas cruelmente y gritaban. Hasta mi padre se había unido al coro. Había disfrutado de cada minuto. Me estremecí. No hay nada entre Regina y yo, dije sinceramente, creo que no nos hemos cruzado más de unas cuantas palabras. Frank estudió mi expresión. Evidentemente, se percató de que le estaba ocultando algo. Pero no insistió. Vale. Bueno, esta noche la verás en el funeral. Ahora está intentando dormir un poco. Estuve a punto de preguntarle por qué Regina dormía en plena tarde. Entonces me acordé de que Frank llevaba la parte de arriba de un pijama cuando nos habíamos encontrado con él a la hora de la cena. ¿De verdad había sido hacía 2 días? ¿Os estáis turnando? Comprendí. ¿Para que siempre haya uno de guardia? Es la única forma, asintió él, todavía estamos en alerta máxima. Todo el mundo está nervioso. Hay mucho que hacer desde la batalla. Pronunció la palabra batalla como lo había hecho Hazel, como si fuese un punto de inflexión extraño y terrible. Como todas las adivinaciones que Meg y yo habíamos obtenido durante nuestras aventuras, la espeluznante predicción de la profecía oscura sobre el campamento Júpiter seguía grabada a fuego en mi mente. Las palabras rescatadas por la memoria se incendiarán antes de que la luna nueva asome por la montaña del demonio. El señor mudable a un gran reto, se enfrentará hasta que el Tíber se llene de cuerpos sin término. Tras oírla, Leo Valdés había atravesado el país montado en su dragón de bronce con la esperanza de advertir al campamento. Según Leo, había llegado justo a tiempo, pero aún así, las pérdidas habían sido enormes. Frank debió de descifrar mi expresión de pena. De no haber sido por vosotros, habría sido peor, dijo, cosa que solo consiguió hacerme sentir más culpable, si no hubieseis mandado a Leo a avisarnos. Un día, de repente, llegó volando. Debió de ser toda una sorpresa, declaré, porque creíais que Leo había muerto. Los ojos oscuros de Frank brillaban como si todavía perteneciesen a un cuervo. Sí. Estábamos tan cabreados con él por tenernos preocupados que hicimos cola y nos turnamos para pegarle. En el campamento mestizo también lo hicimos, dije, los griegos pensamos igual. Frank desvió la vista hacia el horizonte, tuvimos unas 24 horas para prepararnos. Nos fue de ayuda. Pero no bastó. Vinieron de allí. Señaló hacia el norte, hacia las colinas de Berkeley. Llegaron en tromba. Es la única forma de describirlo. Yo había luchado antes contra no muertos, pero esta meneó la cabeza. Hazel los llamaba zombies. Mi abuela los habría llamado Jiangxi. Los romanos tienen muchas palabras para referirse a ellos. Immortuos, lamia, nuntius. Mensajero, dije, traduciendo la última palabra. Siempre me había parecido un extraño término. ¿Un mensajero de quién? De Hades, no. Él no soportaba que los cadáveres vagasen por el mundo de los mortales. Le hacían quedar como a un guardián, descuidado. Los griegos los llaman bricolacas, expliqué, normalmente, es raro ver uno. Había cientos, dijo Frank, acompañados de montones de esos demonios, los eurinomos, que hacían de pastores. Los liquidábamos, pero no paraban de volver. Cualquiera diría que tener un dragón que escupía fuego cambiaría la situación, pero Festo no pudo hacer gran cosa. Los no muertos no son tan inflamables como se podría pensar. Hades me lo había explicado una vez en uno de sus intentos de iniciar una charla. Famosos por su torpeza. Las llamas no detenían a los no muertos, que se limitaban a atravesarlas, por muy crujientes que saliesen. Por eso él no utilizaba el Flegetonte, el río de fuego, como la frontera de su reino. Sin embargo, el agua corriente, sobre todo las oscuras
Aguas mágicas de la laguna Estigia, era harina de otro costal. Observé la corriente reluciente del pequeño Tíber. De repente, un verso de la profecía oscura cobró sentido para mí. Hasta que el Tíber se llene de cuerpos sin término, los detuvisteis en el río. Frank asintió con la cabeza. No les gusta el agua fresca. Allí es donde dimos un vuelco a la batalla. Pero ese verso de los cuerpos sin término, no significa lo que crees. Entonces, ¿qué? Alto. Gritó una voz justo delante de mí. Estaba tan absorto en la historia de Frank, que no me había dado cuenta de lo cerca que estábamos de la ciudad. Ni siquiera me había fijado en la estatua situada a un lado del camino hasta que me gritó. Término, el dios de los límites, lucía el mismo aspecto que yo recordaba. De cintura para arriba, era un hombre delicadamente esculpido, con nariz grande, cabello rizado y una expresión contrariada que podía deberse a que nunca le habían tallado un par de brazos. De cintura para abajo, era un bloque de mármol blanco. Solía tomarle el pelo diciéndole que se probase unos vaqueros ajustados porque le adelgazarían mucho. Por la mirada fulminante que me estaba lanzando en ese momento, supuse que se acordaba de esas afrentas. Vaya, vaya, dijo. ¿A quién tenemos aquí? Suspiré. Terminó. ¿Podemos dejarlo? No. Gritó, no podemos dejarlo. Necesito ver tu identificación. Frank se aclaró la garganta. Ejem, terminó. Se tocó los laureles de pretor que llevaba en la coraza. Sí, pretor Frank San. Tú puedes pasar. Pero tu amigo aquí presente. Terminó, protesté, sabes perfectamente quién soy. Identificación. Una sensación fría y viscosa brotó de mi barriga, con emplastos de especia lemuriana. Ah. ¿No te referirás? Identificación. Me dieron ganas de quejarme de esa crueldad innecesaria. Lamentablemente, no sé. Puede discutir con burócratas, guardias de tráfico ni dioses de los límites. Si me resistía, solo conseguiría alargar el sufrimiento. Derrotado, saqué la cartera. Extraje el carnet de conducir provisional que Zeus me había proporcionado cuando caí a la tierra. Nombre, Lester Papadopoulos. Edad, 16. Estado, Nueva York. Foto, 100% flipante. Pásamela, exigió. Terminó. No tienes. Me interrumpí antes de decir manos. Terminó se aferraba obstinadamente a la vana ilusión de sus extremidades imaginarias. Le mostré el carné de conducir para que lo viese. Frank se inclinó, curioso, pero vio que yo echaba chispas por los ojos, y retrocedió. Muy bien, Lester, dijo. Terminó satisfecho, es raro tener en nuestra ciudad a un visitante mortal, un visitante extremadamente mortal, pero supongo que podemos permitirlo. ¿Vienes a comprar una toga nueva? ¿O tal vez unos vaqueros ajustados? Me tragué mi rencor. ¿Existe alguien más vengativo que un dios menor que por fin tiene ocasión de tratar con prepotencia a un dios importante? ¿Podemos pasar? Pregunté. ¿Algún arma que declarar? En otros tiempos, habría contestado, solo mi personalidad irresistible, por desgracia. Ya ni siquiera me parecía irónico. Sin embargo, la pregunta me hizo plantearme qué había sido de mi ukelele, mi arco y mi carcaj. ¿Estarían metidos debajo de mi catre? Si los romanos habían logrado perder mi carcaj, con la flecha de Dodona parlante, tendría que comprarles un regalo de agradecimiento. No llevo armas, murmuré. Muy bien, concluyó. Terminó, puedes pasar. Y feliz futuro cumpleaños, Lester. Yo. ¿Qué? Circulad. Siguiente. No había nadie detrás de nosotros, pero Terminó nos hizo entrar en la ciudad, gritando a la inexistente cola de visitantes que dejasen de empujar y formasen una sola fila. ¿Tu cumpleaños es dentro de poco? Preguntó Frank, mientras continuábamos. Felicidades. No, debería serlo. Me quedé mirando el carné. 8 de abril, pone aquí. No puede ser. Nací el 7º día del 7º mes.
Claro que en aquel entonces los meses eran distintos. Veamos. El mes de Gamelión. Pero eso era en invierno. ¿Cómo celebráis los dioses los cumpleaños, por cierto? Inquirió Frank. ¿Ahora? ¿Tienes 17? ¿O 4017? ¿Coméis tarta? Parecía esperanzado con respecto a la última parte, como si se imaginase un pastel monstruoso recubierto de dorado con 17 velas romanas encima. Traté de calcular el día correcto de mi nacimiento. El esfuerzo me provocó un terrible dolor de cabeza. Incluso cuando tenía memoria divina, detestaba llevar el control de las fechas, el antiguo calendario lunar, el calendario juliano, el calendario gregoriano, el año bisiesto, el horario de verano. Uf. ¿No podíamos llamar cada día Apolodía y acabar de una vez? Y, sin embargo, estaba claro que Zeus me había asignado una nueva fecha de nacimiento, el 8 de abril. ¿Por qué? El 7 era mi número sagrado. El 8 del 4 no tenía 7. La suma ni siquiera era divisible por 7. ¿Por qué fijaría Zeus mi cumpleaños? ¿Dentro de 4 días? Me paré en seco, como si mis piernas también se hubiesen transformado en un pedestal de mármol. En mi sueño, Calígula insistía en que sus Pandai terminasen el trabajo cuando saliese la luna de sangre, dentro de 5 días. Si lo que había observado había ocurrido anoche, entonces 5 días después, incluido hoy, sería el 8 de abril. ¿Qué pasa? Preguntó Frank. ¿Por qué te has quedado blanco? Creo que mi padre me ha dejado un aviso, contesté. ¿O una amenaza? Y. Término acaba de señalármelo. ¿Cómo puede ser tu cumpleaños una amenaza? Ahora soy mortal. Los cumpleaños siempre son una amenaza. Reprimí la inquietud. Quería darme la vuelta y huir, pero no tenía a dónde ir, solo hacia delante, a la Nueva Roma, a recabar más información desagradable sobre mi inminente muerte. Vamos, Frank, dije con escaso entusiasmo, guardando el carnet de conducir en la cartera, tal vez Tizón y ella tengan alguna respuesta. La Nueva Roma. La ciudad de la tierra donde es más fácil encontrar dioses del Olimpo. Merodeando de incógnito. Seguida de cerca de Nueva York y Cozumel en las vacaciones de primavera. No nos juzgues. Cuando era Dios, solía sobrevolar de forma invisible los tejados de tejas rojas o andar por las calles con forma de mortal, disfrutando de las vistas, los sonidos y los olores de nuestro apogeo imperial. Naturalmente, no era como la antigua Roma. Habían hecho bastantes mejoras. En primer lugar, no existía la esclavitud. En segundo, había mejor higiene. Había desaparecido la suburra, el populoso suburbio con casas que eran una trampa mortal en caso de incendio. La Nueva Roma tampoco era una penosa imitación de parque temático, como una torre Eiffel falsa en medio de Las Vegas. Era una ciudad viva donde lo moderno y lo antiguo se mezclaban libremente. Andando por el foro, oí conversaciones en una docena de idiomas. Entre ellos el latín. Un grupo de músicos disfrutaba de una jam sesión con liras, guitarras y una tabla de lavar. Los niños jugaban en las fuentes mientras los adultos permanecían sentados cerca bajo pérgolas a las que daban sombra las vides. Los lares deambulaban aquí y allá, y se volvían más visibles a las sombras alargadas de la tarde. Toda clase de personas se relacionaban y charlaban, con una cabeza, con 2 cabezas, hasta cinocéfalos con cabeza de perro que sonreían y jadeaban y ladraban para expresar sus opiniones. Aquella era una Roma más pequeña, más benigna y mejorada, la Roma de la que siempre creímos que los mortales eran capaces, pero nunca lograron construir. Y. Sí, claro. Que los dioses veníamos por nostalgia, para revivir aquellos maravillosos siglos en los que los mortales nos adoraban sin reservas por todo el imperio, perfumando el aire con holocaustos. Puede que te parezca patético, como un crucero con conciertos de viejas glorias dirigido
Afans talludos de grupos acabados. Pero, ¿qué puedo decir? La nostalgia es un mal que la inmortalidad no puede curar. A medida que nos acercábamos al Senado, empecé a ver vestigios de la reciente batalla. En la cúpula brillaban las grietas reparadas con cinta americana. Los muros de algunos edificios habían sido enyesados otra vez a toda prisa. Como en el campamento, las calles de la ciudad parecían menos llenas de lo que yo recordaba, y de tanto en tanto cuando un cinocéfalo ladraba o el martillo de un herrero, emitía un sonido metálico contra una pieza de armadura. Las personas de las inmediaciones se estremecían al oír el ruido, como si se preguntasen si debían buscar refugio. Era una ciudad traumatizada que se esforzaba mucho por recuperar la normalidad. Y, por lo que había visto en sueños, la nueva Roma estaba a punto de sufrir un nuevo trauma. Dentro de pocos días. ¿A cuántas personas perdisteis? Pregunté a Frank. Me daba miedo oír el número, pero me sentía obligado a saberlo. Frank miró a nuestro alrededor, para comprobar si había alguien al alcance del oído. Recorríamos una de las muchas calles de adoquines serpenteantes de la Nueva Roma y estábamos entrando en los barrios residenciales. La Nueva Roma. La ciudad de la tierra donde es más fácil encontrar dioses del Olimpo. Merodeando de incógnito. Seguida de cerca de Nueva York y Cozumel en las vacaciones de primavera. No nos juzgues. Cuando era Dios, solía sobrevolar de forma invisible los tejados de tejas rojas o andar por las calles con forma de mortal, disfrutando de las vistas, los sonidos y los olores de nuestro apogeo imperial. Naturalmente, no era como la antigua Roma. Habían hecho bastantes mejoras. En primer lugar, no existía la esclavitud. En segundo, había mejor higiene. Había desaparecido la suburra, el populoso suburbio con casas que eran una trampa mortal en caso de incendio. La Nueva Roma tampoco era una penosa imitación de parque temático, como una torre Eiffel falsa en medio de Las Vegas. Era una ciudad viva donde lo moderno y lo antiguo se mezclaban libremente. Andando por el foro, oí conversaciones en una docena de idiomas. Entre ellos el latín. Un grupo de músicos disfrutaba de una jam sesión con liras, guitarras y una tabla de lavar. Los niños jugaban en las fuentes mientras los adultos permanecían sentados cerca bajo pérgolas a las que daban sombra las vides. Los lares deambulaban aquí y allá, y se volvían más visibles a las sombras alargadas de la tarde. Toda clase de personas se relacionaban y charlaban, con una cabeza, con dos cabezas, hasta cinocéfalos con cabeza de perro que sonreían y jadeaban y ladraban para expresar sus opiniones. Aquella era una Roma más pequeña, más benigna y mejorada, la Roma de la que siempre creímos que los mortales eran capaces, pero nunca lograron construir. Y, sí, claro, que los dioses veníamos por nostalgia, para revivir aquellos maravillosos siglos en los que los mortales nos adoraban sin reservas por todo el imperio, perfumando el aire con holocaustos. Puede que te parezca patético, como un crucero con conciertos de viejas glorias dirigido a fans talludos de grupos acabados. Pero, ¿qué puedo decir? La nostalgia es un mal que la inmortalidad no puede curar. A medida que nos acercábamos al Senado, empecé a ver vestigios de la reciente batalla. En la cúpula brillaban las grietas reparadas con cinta americana. Los muros de algunos edificios habían sido enyesados otra vez a toda prisa. Como en el campamento, las calles de la ciudad parecían menos llenas de lo que yo recordaba, y de tanto en tanto cuando un cinocéfalo ladraba o el martillo de un herrero, emitía un sonido metálico contra una pieza de armadura. Las personas de las inmediaciones se estremecían al oír el ruido, como si se preguntasen si debían buscar refugio. Era una ciudad traumatizada que se esforzaba mucho por recuperar la normalidad. Y, por lo que había visto en sueños, la Nueva Roma estaba a punto de sufrir un nuevo trauma. Dentro de pocos días. ¿A cuántas personas perdisteis? Pregunté a Frank. Me daba miedo oír el número,
pero me sentía obligado a saberlo. Frank miró a nuestro alrededor, para comprobar si había alguien al alcance del oído. Recorríamos una de las muchas calles de adoquines serpenteantes de la Nueva Roma y estábamos entrando en los barrios residenciales. Pasamos por delante de cafés y escaparates. Trataba de centrarme en cualquier cosa positiva. Las vides estaban echando brotes. Las fuentes todavía tenían agua corriente. Los edificios de ese barrio estaban todos intactos. Por lo menos la ciudad no se quemó, aventuré. Frank frunció el ceño como si no viese ningún motivo de optimismo. ¿A qué te refieres? El otro verso de la profecía, las palabras rescatadas por la memoria, se incendiarán. Hace referencia al trabajo de ella y Tison con los libros civilinos. No. Los libros deben de estar a salvo porque habéis impedido que la ciudad se queme. Ah. Frank emitió un sonido a medio camino entre la tos y la risa. Sí, tiene gracia. Se detuvo delante de una librería de aspecto pintoresco. Pintada en el toldo verde se hallaba una simple palabra, libri. En la acera había estanterías con ejemplares de tapa dura de segunda mano para hojear. En el interior del escaparate, un gran gato naranja tomaba el sol encima de una pila de diccionarios. Los versos de las profecías no siempre significan lo que uno cree. Frank llamó a la puerta, 3 golpecitos bruscos, 2 lentos y a continuación 2 rápidos. Inmediatamente, la puerta se abrió hacia adentro. En la entrada había un cíclope, sonriente con el torso descubierto. Pasad, dijo Tison. Me estoy haciendo un tatuaje. 8 tatuajes. Hazte el tuyo. Gratis, donde venden libros. Y también un gato gordo. Un consejo, nunca entres en un sitio donde un cíclope se tatúa. El olor es inolvidable, como un tanque hirviendo con tinta y bolsos de piel. La piel de cíclope es mucho más dura que la humana y requiere agujas muy calientes para inyectar la tinta, de ahí el insoportable olor a quemado. ¿Que cómo lo sabía? Tenía una larga experiencia negativa con cíclopes. Hacía milenios había matado a 4 de los favoritos de mi padre porque habían forjado el rayo que mató a mi hijo Asclepio. Y porque no podía matar al asesino real que era, Zeus. Así es como me desterraron a la tierra, convertido en mortal por primera vez. El hedor a cíclope achicharrado me trajo a la memoria esos maravillosos recuerdos. Además, había tropezado con cíclopes en infinidad de ocasiones, a lo largo de los años. Luchando con ellos en la primera guerra de los titanes siempre con una pinza en la nariz. Tratando de enseñarles a confeccionar un arco en condiciones cuando no tenían percepción de la profundidad, sorprendiendo a uno en el servicio del laberinto durante mis viajes con Meg Grover. Nunca conseguiré quitarme esa imagen de la cabeza. Eso sí, no tenía nada en contra de Tison en concreto. Perky Jackson había dicho que era como un hermano para él. Después de la última guerra contra Cronos, Zeus había premiado a Tison con el título de general, con un palo muy bonito. Comparado con otros cíclopes, Tison era soportable. No ocupaba más espacio que un humano corpulento. Nunca había forjado un rayo que había matado a alguien que me caía bien. Su dulce ojazo marrón y su amplia sonrisa le daban un aire casi tan adorable como el de Frank. Y lo mejor de todo, se había dedicado a ayudar a la arpía, ella a reconstruir los libros civilinos, desaparecidos. Reconstruir libros de profecías, desaparecidos siempre era una buena forma de ganarse el afecto de un dios de la profecía. Sin embargo, cuando Tison se volvió para hacernos pasar a la librería, tuve que contener un grito de horror. Parecía que se estuviese haciendo grabar las obras completas de Charles Dickens en la espalda. Del cuello a la base de los omóplatos, desfilaba una línea tras otra de una diminuta letra amoratada, interrumpida únicamente por manchas de tejido cicatricial blanco. A mi lado, Frank susurró. No lo hagas.
Me di cuenta de que estaba a punto de llorar. Estaba compartiendo el dolor de todos. Aquellos tatuajes y de los excesos, que el pobre cíclope había sufrido para tener aquellas cicatrices. Quería decirle entre sollozos. Pobrecillo, o darle al cíclope descamisado un abrazo habría sido mi primera vez. Frank me estaba advirtiendo que no hiciese un drama. De la espalda de Tizón. Me enjugué las lágrimas y traté de serenarme. En medio de la tienda, el cíclope se detuvo y se volvió hacia nosotros. Sonrió, extendiendo sus brazos con orgullo. ¿Lo veis? Libros. No mentía. De la caja barra oblicua mostrador de información del centro de la estancia salían estanterías independientes en todas direcciones, repletas de tomos de todas las formas y tamaños. 2 escaleras de mano subían a una galería con barandilla, y el nivel superior también estaba atestado de libros. Cada rincón disponible estaba lleno de sillas de lectura, atiborradas. Unas enormes ventanas ofrecían vistas del acueducto de la ciudad y de las colinas situadas más allá. La luz del sol entraba a raudales como miel cálida y creaba un ambiente confortable y apacible. Habría sido el sitio perfecto para sentarse y hojear una novela relajante de no ser por aquel molesto olor a aceite hirviendo y cuero. No se veían enseres de tatuaje, pero contra la pared del fondo, bajo un letrero en el que ponía colecciones especiales, unas gruesas cortinas de terciopelo parecían dar acceso a una trastienda. Muy bonito, dije, procurando que no sonase como una pregunta. Libros. Repitió Tizón. ¿Por qué es una librería? Claro. Asentí cordialmente con la cabeza. ¿Es tu tienda? Tizón hizo un mohín. No. Más o menos. El dueño murió. En la batalla. Fue triste. Ah. No sabía qué decir, en cualquier caso, me alegro de volver a verte, Tizón. No. Me reconocerás con este aspecto, pero eres Apolo. El cíclope rió, ahora estás raro. Frank se tapó la boca y tosió, sin duda para ocultar una sonrisa. Tizón. ¿Está ella por aquí? Quería que Apolo supiese lo que habéis descubierto. Ella está en la trastienda. Me estaba haciendo un tatuaje. Se inclinó hacia mí y bajó la voz, ella es guapa. Pero chis. No le gusta que se lo diga a todas horas. Le da corte. Y. Entonces me da corte a mí. No se lo diré, prometí. Adelante, General Tizón. General. Tizón rió más, sí. Ese soy yo. Machaqué unas cuantas cabezas en la guerra. Se marchó galopando como si fuese montado en un caballito de madera y atravesó las cortinas de terciopelo. Una parte de mí quería darse la vuelta, marcharse y llevar a Frank a tomar otra taza de café. Temía lo que encontraríamos cuando cruzásemos aquellas cortinas. Entonces algo situado a mis pies dijo, miau. El gato me había encontrado. El enorme gato atigrado naranja, que debía de haberse comido a todos los demás gatos de librerías, para alcanzar su tamaño actual, pegó la cabeza a mi pierna. Me está tocando, me quejé. Es Aristófanes. Frank sonrió, es inofensivo. Además, ya sabes lo que los romanos opinan de los gatos. Sí, sí, no me lo recuerdes. Nunca había sido un amante de los felinos. Eran egocéntricos, petulantes y se creían los dueños del mundo. Está bien, lo diré. En otras palabras, no me gustaba la competencia. Sin embargo, para los romanos los gatos eran un símbolo de libertad e independencia. Se les permitía vagar por donde deseaban, incluso dentro de los templos. A lo largo de los siglos, más de una vez, me había encontrado con que mi altar olía al nuevo rascador de un gato. Miau, dijo otra vez Aristófanes. Sus ojos soñolientos, verde claro como la pulpa de una lima, parecían decir, ahora eres mío, y puede que luego me haga pipí encima de ti. Me tengo que ir, le dije al gato, Frank San, busquemos a nuestra arpía. Como sospechaba, la sala de las colecciones especiales había sido acondicionada como estudio de tatuajes.
Habían apartado las estanterías con ruedas, cargadas de tomos encuadernados en piel, estuches de pergaminos de madera y tablillas cuneiformes de arcilla. Dominando el centro de la sala, una silla reclinable de cuero negro, con brazos plegables, brillaba bajo una lámpara LED con lupa. A su lado había una máquina con 4 pistolas eléctricas con agujas de acero que zumbaban conectadas a mangueras de tinta. Nunca me había hecho un tatuaje. Cuando era Dios, si quería un poco de tinta en la piel. Simplemente tenía que desearlo. Pero aquel tinglado me recordaba algo que Festo podría querer llevar a cabo, un experimento aberrante de odontología divina, por ejemplo. En el rincón del fondo, una escalera de mano, subía a una galería parecida a la de la sala principal. Allí habían creado 2 zonas para dormir, una, un nido de arpía hecho de paja, tela y tiras de papel, la otra, una especie de fuerte de cartón fabricado con viejas cajas de electrodomésticos. Decidí no preguntar. Detrás de la silla, para tatuarse paseaba la propia ella, que farfullaba como si mantuviese una discusión interna. Aristófanes, que había entrado detrás de nosotros, empezó a seguir a la arpía tratando de dar cabezazos contra las patas curtidas de ave de ella. De vez en cuando, una de sus plumas de color herrumbre, se caía balanceándose, y Aristófanes se abalanzaba sobre ella. Ella no hacía el más mínimo caso al gato. Parecían hechos el uno para el otro. Fuego, murmuró ella, fuego con algo, algo puente. 2 veces algo. Algo. Parecía agitada, aunque deduje que era su estado natural. Por lo poco que sabía, Percy, Hazel y Frank habían descubierto que ella vivía en la biblioteca principal de Portland, Oregón, subsistiendo a base de sobras de comida y haciendo el nido entre novelas desechadas. En algún momento, la arpía había tropezado por casualidad con unas copias de los libros civilinos, 3 volúmenes que se consideraban perdidos para siempre en un incendio hacia finales del Imperio Romano. Descubrir una copia habría sido como encontrar un disco desconocido de Bessie Smith o un ejemplar impoluto del número 1 de Batman publicado en 1940, solo que, para frikis de las profecías. Con su memoria fotográfica pero inconexa, ella era ahora la única fuente de aquellas antiguas profecías. Percy, Hazel y Frank la habían llevado al campamento Júpiter, donde podría vivir a salvo, con suerte reconstruir los libros desaparecidos con la ayuda de Tizón, su cariñoso novio. Ciclo pretendiente, alma gemela, interespecie. Por lo demás, ella era un enigma envuelto en plumas rojas y enfundado en una camisa de lino. No, no, no. Se pasó la mano por sus frondosos remolinos de pelo rojo y se frotó tan enérgicamente el cuero cabelludo que temí que se hiciese laceraciones. No hay suficientes palabras. Palabras, palabras, palabras. Hamlet, segundo acto, escena 2. Parecía gozar de buena salud, para ser una antigua arpía callejera. Tenía un rostro humanoide anguloso, pero no demacrado. Las plumas de sus brazos estaban arregladas con esmero. Parecía tener el peso idóneo para un ave, de modo que debía de haber estado tomando mucho alpiste o tacos, o lo que les gustase comer a las arpías. Sus pies con garras habían dejado un sendero de jirones bien definido en la alfombra por donde había estado paseándose. Mira, ella, anunció Tizón. Amigos. Ella frunció el ceño y deslizó la mirada a Frank y a mí como si fuésemos pequeñas molestias, cuadros torcidos en la pared. No decidió la arpía. Entrechocó las largas uñas de sus manos. Tizón necesita más tatuajes. Está bien. El cíclope sonrió como si fuese una noticia fantástica. Se dirigió a la silla reclinable dando saltos. Un momento, supliqué. Ya era bastante desagradable oler los tatuajes. Si veía cómo se los hacían, estaba seguro de que vomitaría encima de Aristófanes, ella, antes de que empieces.
¿Podrías explicarnos qué pasa, por favor? What is going on? ¿Qué pasa? Dijo ella. Marvin Gaye. 1971. Sí, ya asentí, yo ayudé a componer esa canción. No. Ella negó con la cabeza, compuesta por Renaldo Benson, Al Cleveland y Marvin Gaye, inspirada en un episodio de brutalidad policial. Frank, me sonrió. No puedes llevarle la contraria a la arpía. No convino ella, no puedes. Se me acercó andando con paso rápido y me estudió más detenidamente, olfateando mi barriga vendada y empujándome en el pecho. Sus plumas relucían como óxido bajo la lluvia. Apolo dijo, pero estás todo cambiado. Cuerpo cambiado. La invasión de los ladrones de cuerpos, dirigida por Don Siegel, 1954. No me gustaba que me comparasen con una película de miedo en blanco y negro, pero me acababan de decir que no llevase la contraria a la arpía. Mientras tanto, Tizón ajustó la silla para tatuar y la convirtió en una cama plana. Se tumbó boca abajo, con su espalda musculosa y llena de cicatrices atravesada por las líneas moradas recién tatuadas. Listo. Anunció. Finalmente caí en la cuenta de lo evidente. Las palabras rescatadas por la memoria, se incendiarán. Recordé, estás reescribiendo los libros civilinos, en la piel de Tizón con agujas calientes. Eso es lo que quiere decir la profecía. Sí. Ella me pellizcó los michelines como si evaluase su calidad como superficie de escritura. No. Demasiado fofo. Gracias, mascullé. Frank cambió el peso de una pierna a la otra, de repente parecía acomplejado por sus superficies de escritura. Ella dice que es la única forma de anotar las palabras en el orden correcto. Explicó, sobre piel viva. No debería haberme sorprendido. En los últimos meses, había resuelto profecías. Escuchando voces desquiciadas de árboles, teniendo alucinaciones en una cueva oscura y corriendo por un crucigrama con fuego. Comparado con eso, recopilar un manuscrito en la espalda de un cíclope parecía de lo más civilizado. Pero, ¿hasta dónde habéis llegado? Pregunté. La primera lumbar, respondió ella. No dio señales de que bromease. Boca abajo en su cama de tortura, Tizón meneaba los pies entusiasmado. Listo. Vaya. ¿Qué cosquillas hacen los tatuajes? Ella traté de interrogarla otra vez, lo que quiero preguntarte es si has descubierto algo que no sea útil sobre, no sé, posibles peligros en los próximos 4 o 5 días. Sí, he encontrado la tumba. Volvió a pellizcarme los michelines. Muerte, 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 mucha muerte. 9. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos porque es lo peor. Amén. Si hay algo peor que oír muerte, 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 es oír esas palabras mientras te pellizcan los michelines. ¿Puedes concretar? En realidad, lo que quería preguntarle era, ¿puedes hacer que todo esto desaparezca y, ya que estás, puedes dejar de pellizcarme de una vez, pero dudaba que hiciese realidad? Cualquiera de los dos deseos. Referencias cruzadas, contestó ella. ¿Cómo? La tumba de Tarquinio continuó, las palabras del laberinto en llamas. Frank me dijo, Apolo encara la muerte en la tumba de Tarquinio, salvo que la puerta del dios silente sea abierta por la hija de Belona. Conozco la profecía, dije, ojalá la gente dejase de repetirla. ¿Qué significa? Exactamente. Cotejado las palabras Tarquinio, Belona y dios silente con el índice de Tizón. Me volví hacia Frank, que parecía ser la única persona comprensible de la sala. ¿Tizón tiene un índice? Frank se encogió de hombros. No sería muy buen libro de consulta sin un índice. En la parte de atrás del muslo. Gritó Tizón, que seguía moviendo los pies alegremente, esperando a ser grabado con agujas al rojo vivo. ¿Quieres verlo? No. Dioses, no. Entonces, ¿has cotejado? Sí, sí, dijo ella, ningún resultado de Belona ni el dios silente. Se dio unos golpecitos en un lado de la cabeza. Necesito más palabras para esas
Pero la tumba de Tarquinio, sí. He encontrado un verso. Se dirigió rápidamente a la silla de tatuar, y Aristófanes la siguió de cerca trotando, intentando arañarle las alas. Ella tocó el omóplato de Tizón. Aquí. El cíclope rió nerviosamente. Un gato montés cerca de las luces, que giran, leyó ella en voz alta, la tumba de Tarquinio con caballos que brillan. Para abrir su puerta, 254. Miau, dijo el menino. No, Aristófanes, repuso ella en tono más suave, tú no eres un gato montés. El animal ronroneó como una sierra mecánica. Esperé a que recitase más versos de la profecía. La mayoría de los libros civilinos se leen como el placer de cocinar, con recetas sacrificiales, para aplacar a los dioses en caso de determinados desastres. ¿Que una plaga de langosta arruina tus cosechas? Prueba con él. Soufflé de seres con pan de miel tostado, sobre su altar durante 3 días. ¿Que un terremoto destroza la ciudad? Cuando Neptuno vuelva a casa esta noche, sorpréndelo con 3 toros negros rociados con aceite sagrado y bien asados en una hoguera con ramitos de romero. Pero ella parecía haber terminado de leer. Frank, dije. ¿Tú has sacado algo en claro? Él frunció el entrecejo. Yo creía que tú lo entenderías. ¿Cuándo se enterará la gente de que el hecho de que fuese el dios de la profecía no quería decir que entendiese las profecías? También era el dios de la poesía. Y entendía las metáforas de la tierra baldía, de T. S. Eliot. No. Ella, dije. ¿Podrían describir esos versos un lugar? Sí, sí. Cerca, seguramente. Pero solo para entrar. Echar un vistazo. Descubrir las cosas necesarias y marchar. No para matar a Tarquinio el soberbio. Está demasiado muerto para matarlo. Para eso, necesito más palabras. Frank Sanz se tocó la insignia de la corona mural que tenía en el pecho. Tarquinio el soberbio. El último rey de Roma. Ya en la época del Imperio Romano, era considerado un mito. Su tumba nunca ha sido descubierta. ¿Por qué iba a estar? Señaló. A nuestro alrededor. En nuestra zona. Terminé, probablemente por el mismo motivo por el que el Monte Olimpo está en lo alto de Nueva York, o el campamento Júpiter en el área de la bahía de San Francisco. Vale, es cierto, reconoció Frank, aún así, si la tumba de un rey romano ha estado cerca del campamento Júpiter, ¿por qué nos hemos enterado ahora? ¿Por qué el ataque de los no muertos? Yo no tenía una respuesta a mano. Había estado tan obsesionado con Calígula y Cómodo, que no había pensado mucho en Tarquinio, el soberbio. Pese a lo malvado que podía haber sido, Tarquinio había jugado en segunda división comparado con los emperadores. Tampoco entendía por qué un rey romano semilegendario, bárbaro y aparentemente muerto viviente uniría fuerzas con el triunvirato. Un recuerdo lejano me hizo cosquillas en la base del cráneo. No podía ser una casualidad que Tarquinio se diese a conocer justo cuando ella y Tizón estaban reconstruyendo los libros civilinos. Me acordé del sueño de la entidad, con el ojo morado y la voz profunda que había poseído al Eurinomo en el túnel. Tú mejor que nadie deberías entender la delicada línea que separa la vida de la muerte. Noté un dolor punzante en la herida de la barriga. Por una vez, deseé poder encontrar una tumba cuyos ocupantes estuviesen muertos de verdad. Entonces, ella, dije, ¿propones que encontremos esa tumba? Sí. Entrad en la tumba. Tomb Raider para PC, PlayStation y Sega Saturn, 1996. Las tumbas de Atuán, Ursula Le Guin, 1970. Esta vez apenas reparé en la información superflua. Si me quedaba allí mucho más, yo también acabaría hablando como ella, y soltando referencias de Wikipedia al azar después de cada frase. Tenía que irme antes de que eso ocurriese. Pero solo entramos para echar un vistazo, dije, para descubrir las cosas necesarias. Sí, sí. ¿Y luego?
Volvéis vivos. Stallin Alive, segundo sencillo, banda sonora de Fiebre del Sábado. Noche, 1977. Vale. Y. ¿Estás segura de que en el índice del Cíclope, no hay más información que pueda sernos, útil? Ella miró fijamente a Frank, y acto seguido se le acercó, y le olfateó la cara. Leña. Algo. No. Eso es para luego. Frank no podría haber parecido más un animal arrinconado si se hubiese transformado en uno. Ella. No hablamos de la leña. Eso me recordó otro motivo por el que me caía bien Frank San. Él, también era miembro del club Odio a Era. En su caso, Era había ligado inexplicablemente su fuerza vital a un trocito de madera, que según había oído Frank, llevaba ahora con él todo el tiempo. Si la madera se quemaba, también se quemaba Frank. Una forma de control típica de Era, te quiero, eres mi héroe favorito, toma este palo, pero cuando se queme te mueres, ja, 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 qué gorda me caía esa mujer. Ella erizó las plumas y brindó a Aristófanes un montón de objetivos nuevos con los que jugar. Fuego con algo puente. 2 veces algo. No. Eso es para más tarde. Necesito más palabras. Tizón necesita un tatuaje. Chupi. Exclamó Tizón. ¿Puedes hacerme también un dibujo de arco iris? Es mi amigo. Es un pony pez. Un arco iris es luz blanca, explicó ella refractada a través de gotas de agua. Y también un pony pez. Insistió Tizón. Dijo ella. Tenía la sensación de acabar de presenciar lo más parecido a una discusión que habían mantenido la arpía y el cíclope. Vosotros dos podéis iros. Ella nos echó, volved mañana. Mejor 3 días. Dais a Week, todavía no estoy segura. Yo estaba a punto de protestar diciendo que solo disponíamos de 4 días hasta que los yates de Calígula llegasen y el campamento Júpiter sufriese otra oleada de destrucción. Pero Frank me detuvo tocándome el brazo. Debemos irnos. Déjala trabajar. De todas formas, ya casi es la hora de la asamblea nocturna. Después de la mención de la leña, me dio la impresión de que el chico habría recurrido a un pretexto digno de un fauno, para escapar de aquella librería. Lo último que vi de la sala de colecciones especiales, fue a ella sujetando su máquina de tatuar, grabando palabras humeantes en la espalda de Tizón mientras él gritaba riendo. Hace cosquillas y Aristófanes usaba las patas curtidas de la arpía como rascadores. Algunas imágenes, como los tatuajes del cíclope, son imposibles de borrar cuando se te graban a fuego en el cerebro. Frank nos llevó de vuelta al campamento todo lo rápido que permitió mi herida. Yo quería preguntarle por los comentarios de ella, pero él no tenía muchas ganas de hablar. De vez en cuando su mano se desviaba a un lado de su cinturón, del que colgaba un saquito de tela metido detrás de la vaina de su espada. No me había fijado en él antes, pero supuse que era donde guardaba su souvenir mortífero con maldición de era símbolo de marca registrada. O puede que Frank estuviese serio porque sabía lo que nos esperaba en la asamblea nocturna. La legión se había reunido para el cortejo fúnebre. A la cabeza de la columna, se hallaba Aníbal, el elefante de la legión, engalanado con Kevlar y flores negras. Enganchado detrás de él había un carro con el ataúd de Jasón, cubierto de morado y dorado. 4 de las cohortes se habían alineado detrás del ataúd, y. Había lares morados que entraban y salían de sus filas. Los de la quinta cohorte, la unidad original de Jasón, ejercían de guardias de honor y portadores de antorchas a cada lado del carro. Acompañándolos, entre Asel y Lavinia, se hallaba Megha Caffrey. La niña frunció el ceño cuando me vio y esbozó mudamente las palabras, llegáis tarde. Frank se acercó trotando para situarse al lado de Reina, que aguardaba junto a Aníbal. La pretora parecía agotada, como si se hubiese pasado las últimas horas llorando en la
intimidad y luego se hubiese recompuesto lo mejor posible. A su lado se encontraba el portaestandarte de la legión, que sujetaba en alto el águila de la 12ª. Estar tan cerca del águila, me ponía los pelos de punta. El icono dorado olía al poder de Júpiter. El aire crepitaba de energía a su alrededor. Apolo. Regina empleó un tono formal, sus ojos eran como pozos vacíos. ¿Estás preparado para? La pregunta se apagó en mi garganta. Todo el mundo me miraba expectante. ¿Querían otra canción? No. Por supuesto. La legión no tenía sumo sacerdote, ni pontífice máximo. Su anterior, Augur, mi descendiente Octavio, había muerto en la batalla contra Gaia. Un fallecimiento del que me había costado entristecerme, pero eso era otra historia. Jasón habría sido la siguiente elección lógica como oficiante, pero era nuestro invitado de honor. Eso significaba que yo, como antiguo dios, era la máxima autoridad espiritual. Esperaban que yo dirigiese los ritos funerarios. Los romanos daban mucha importancia al protocolo. No podía excusarme sin que se lo tomasen como un mal augurio. Además, debía dar lo mejor de mí mismo por Jasón, aunque fuese la patética versión del Esther Papadopoulos. Traté de recordar la invocación romana correcta. Queridos hermanos. No. ¿En qué se diferencia esta noche? No. Ajá. Venid, amigos míos, dije, acompañemos a nuestro hermano, a su último banquete. Supongo que lo hice bien. Nadie puso cara de escandalizado. Me volví y salí de la fortaleza, y toda la legión me siguió en un silencio inquietante. Por el camino a la colina de los templos, tuve unos cuantos momentos de pánico. ¿Y si no llevaba el cortejo en la dirección correcta? ¿Y si acabábamos en el aparcamiento de un súper de Oakland? El águila de la 12ª se elevaba imponente por encima de mi hombro y cargaba el aire de ozono quemado. Me imaginaba a Júpiter hablando a través de sus chisporroteos y zumbidos, como una voz por una radio de onda corta: tu responsabilidad, tu castigo. En enero, cuando había caído a la tierra, esas palabras me habían parecido terriblemente injustas. Ahora, mientras llevaba a Jasón Grace a su lugar de reposo definitivo, creía que eran ciertas. Muchas de las cosas que habían pasado eran responsabilidad mía. Y muchas no se podrían arreglar jamás. Jasón me había arrancado una promesa: cuando vuelvas a ser un dios, no te olvides. No te olvides de lo que es ser humano. Pensaba mantener esa promesa si sobrevivía. Pero mientras tanto, había formas más urgentes de honrar a Jasón, protegiendo el campamento Júpiter, venciendo al triunvirato y, según ella, descendiendo a la tumba de un reino muerto. Las palabras de ella resonaban en mi cabeza: un gato montés cerca de las luces que giran. La tumba de Tarquinio con caballos que brillan. Para abrir su puerta, 254. Incluso tratándose de una profecía, los versos parecían un galimatías. La sibila de Cumas siempre había sido imprecisa y ampulosa. Se negaba a aceptar consejos de estilo. Había escrito 9 volúmenes de libros sibilinos, sinceramente. ¿Quién necesita 9 libros para terminar una serie? En el fondo, me había sentido reafirmado. Cuando la sibila había tenido problemas para vendérselos a los romanos hasta que los redujo a una trilogía. Los otros 6 volúmenes habían ido directos al fuego cuando me quedé inmóvil. Detrás de mí, el cortejo se detuvo chirriando y arrastrando los pies. ¿Apolo? Susurró Reina. No debía parar. Estaba oficiando el funeral de Jasón. No podía derrumbarme, hacerme un ovillo y llorar. Eso estaba terminantemente prohibido. Pero por los pantaloncitos de gimnasia de Júpiter. ¿Por qué mi cerebro insistía en recordar datos importantes en momentos tan inoportunos? Claro que Tarquinio estaba relacionado con los libros sibilinos. Claro, que decidiría dejarse ver ahora y enviar un ejército de no muertos contra el campamento Júpiter. Y. También la sibila de Cumas.
¿Era posible? Apolo dijo otra vez Regina, más insistentemente. Estoy bien, mentí. Los problemas, de uno en uno. Jason Grace se merecía toda mi atención. Reprimí mis agitados pensamientos y seguí andando. Cuando llegué a la colina de los templos, era evidente a dónde tenía que ir. Al pie del templo de Júpiter había una recargada pira de madera. En cada esquina, un guardia de honor esperaba con una antorcha encendida. El ataúd de Jasón sería incinerado a la sombra del templo de nuestro padre. Parecía adecuado, aunque triste. Las cohortes de la legión se desplegaron en un semicírculo alrededor de la pira, los lares brillaban entre sus filas como velas de cumpleaños. La quinta cohorte descargó el ataúd de Jasón y lo llevó a la plataforma. Aníbal y su carro fúnebre se los llevaron de allí. Detrás de la legión, en la periferia de la luz de las antorchas, daban vueltas los aurae, los espíritus del viento, poniendo mesas plegables y manteles negros. Otros venían volando con jarras de bebida, montones de platos y cestas de comida. Ningún funeral romano se podía dar por completo sin un último banquete dedicado al difunto. Hasta que los dolientes hubiesen compartido la comida, los romanos no considerarían que el espíritu de Jasón había partido sin problemas al inframundo, inmune a indignidades como convertirse en un fantasma sin descanso o un zombi. Mientras los legionarios se ponían cómodos, Regina y Frank se juntaron conmigo ante la pira. Me tenías preocupada, dijo ella. ¿Todavía te molesta la herida? Está mejorando, contesté, aunque es posible que intentase tranquilizarme a mí mismo más que a ella. Además, ¿por qué tenía que estar tan guapa a la luz del fuego? Les mandaremos a los curanderos, que vuelvan a examinarla, prometió Frank. ¿Por qué te has parado en el camino? Me he acordado de algo. Luego os lo cuento. Me imagino que no habéis podido informar a la familia de Jasón. ¿Talia? Se cruzaron una mirada de frustración. Lo hemos intentado, claro, respondió Regina. Talia es la única familiar que tenía. Pero con los problemas de comunicación. Asentí con la cabeza, no me sorprendía. Una de las cosas más engorrosas que había hecho el triunvirato había sido suspender todas las formas de comunicación utilizadas por los semidioses. Los iris mensajes fallaban. Las cartas enviadas por los espíritus del viento nunca llegaban. Hasta la tecnología de los mortales, que los semidioses trataban de evitar. Porque atraía a los monstruos, ahora, no les funcionaba en absoluto. No tenía ni idea de cómo lo habían logrado los emperadores. Ojalá pudiésemos esperar a Talia, dije, observando cómo los últimos portadores del féretro de la quinta cohorte bajaban de la pira. Ya convino Regina, pero... Lo sé, dije. Los ritos funerarios romanos estaban pensados para ser llevados a cabo lo antes posible. La incineración era necesaria para despedir el espíritu de Jasón. Permitiría a la comunidad llorar la pérdida y curarse. O como mínimo, centrar nuestra atención en el próximo peligro. Empecemos, dije. Regina y Frank se reincorporaron a la primera fila. Empecé a hablar, y los versos del ritual en latín me brotaron de la boca. Recitaba. Instintivamente, apenas consciente del significado de las palabras. Ya había elogiado a Jasón con mi canción. Había sido algo muy personal. Esto era una formalidad necesaria. En lo más recóndito de mi mente, me pregunté si así era como se sentían los mortales cuando me rezaban. Tal vez su devoción no era más que pura inercia y recitaban de memoria mientras tenían la mente en otra parte, indiferentes a mi gloria. La idea me resultaba extrañamente comprensible. Ahora que era mortal, ¿por qué no debía practicar yo también la resistencia pasiva a los dioses? Terminé la bendición. Indiqué a las aureae con la mano, que repartiesen el banquete y sirviesen la primera ración sobre el ataúd de Jasón, para que pudiese compartir simbólicamente una última comida con sus hermanos del mundo de los mortales. Una vez que eso ocurriese y la pira se
encendiese, el alma de Jasón cruzaría la laguna Estigia, de acuerdo con la tradición romana. Antes de que las antorchas pudiesen prender fuego a la leña, un aullido quejumbroso resonó a lo lejos. Luego otro, mucho más cerca. Un murmullo de inquietud recorrió a los semidioses reunidos. Sus expresiones no eran exactamente de alarma, pero sin duda sí de sorpresa, como si no hubiesen contado con más invitados. Aníbal gruñó y pataleó. En los márgenes de nuestra congregación, unos lobos grises salieron de la penumbra. Montones de animales enormes, que lamentaban la muerte de Jasón, un miembro de su manada. Justo detrás de la pira, en los escalones elevados del templo de Júpiter, apareció el lobo. Más grande, con la piel plateada brillando a la luz de las antorchas. Sentí que toda la legión contenía el aliento. Nadie se arrodilló. Cuando uno se enfrenta a Lupa, la diosa loba, espíritu guardián de Roma, no se arrodilla ni muestra ninguna señal de debilidad. Permanecimos respetuosamente de pie, manteniéndonos firmes, mientras la manada aullaba a nuestro alrededor. Finalmente, Lupa me clavó sus ojos de color amarillo lámpara. Haciendo una mueca, me dio una orden sencilla: ven. A continuación se volvió y se internó en la oscuridad del templo. Regina se me acercó. Parece que la diosa loba quiere hablar en privado. Frunció el ceño con preocupación. Empezaremos el banquete. Tú adelántate. Esperemos que Lupa no esté enfadada ni hambrienta. 10. Canta conmigo. ¿Quién teme al lobo bueno? Yo. Servidor de usted. Lupa estaba enfadada y hambrienta. Nunca he dicho que domine el idioma lobuno, pero había pasado suficiente tiempo con la manada de mi hermana, para entender lo esencial. Las emociones eran lo más fácil de interpretar. Lupa, como todos los de su especie, hablaba con una combinación de miradas, gruñidos, movimientos de orejas, posturas y feromonas. Era un idioma bastante elegante, aunque no muy apto para ser pareados. Créeme, lo había intentado. Nada rima con grr. Lupa temblaba de furia por la muerte de Jasón. La acetona de su aliento indicaba que hacía días que no comía. La rabia le daba hambre. El hambre le daba rabia. Y sus temblorosos orificios nasales le decían que yo era el pedazo de carne mortal más cercano y práctico. Aún así, la seguí al enorme templo de Júpiter. No tenía muchas alternativas. Alrededor del pabellón al aire libre, unas columnas del tamaño de secuoya sostenían un techo abovedado bañado en oro. El suelo era un mosaico de inscripciones en latín lleno de colorido, profecías, homenajes, serias advertencias de que había que alabar a Júpiter o hacer frente a su rayo. En el centro, detrás de un altar de mármol, se alzaba una inmensa estatua dorada de mi padre, Júpiter óptimo máximo, cubierto con una toga de seda morada. Lo bastante grande para servir de vela a un barco. Tenía un aspecto severo, sabio y paternal. Aunque en la vida real solo, era una de esas cosas. Viéndolo descollar sobre mí con el rayo alzado, tuve que reprimir las ganas de encogerme de miedo y suplicar. Sabía que solo era una estatua, pero si alguna vez alguien te ha traumatizado, lo entenderás. No hace falta gran cosa para desencadenar esos antiguos temores, una mirada, un sonido, una situación familiar. O una estatua dorada de 15 metros de tu maltratador, eso también funciona. Lupa se quedó ante el altar. La niebla envolvía su pelaje como si fuese mercurio gaseoso. Es tu hora, me dijo. O algo por el estilo. Sus gestos transmitían expectación y urgencia. Quería que yo hiciese algo. Su aroma me decía que no estaba segura de que fuese capaz. Intenté tragar saliva, pero tenía la boca seca, que en idioma lobuno significaba, tengo miedo. Sin duda Lupa ya olía mi temor. No era posible mentir en la lengua de Lupa. Amenazar, intimidar, engatusar. Sí. Pero mentir abiertamente, no. Mi hora, dije. ¿De qué, exactamente? Ella mordisqueó el aire, irritada.
De ser Apolo. La manada te necesita. Me dieron ganas de gritar. Hace tiempo que lo intento. No es tan fácil. Pero dominé mi lenguaje corporal, para que no transmitiese ese mensaje. Hablar cara a cara con un dios es peligroso. Estaba desentrenado. Sí, había visto a Brito Martis en Indianápolis, pero ella no contaba. Le gustaba torturarme demasiado para querer matarme. En cambio, con Lupa tenía que andarme con cuidado. Incluso cuando yo era Dios, nunca había logrado calar a la madre loba. No se relacionaba con los dioses del Olimpo. Nunca venía a las cenas familiares de las Saturnales. No había asistido ni una vez a nuestro grupo de lectura mensual, ni siquiera cuando hablamos de Bailando con Lobos. De acuerdo, concedí, ya sé a qué te refieres. Los últimos versos de la profecía oscura. He llegado al Tíber con vida, etc. Ahora se supone que tengo que hacer una coreografía, me imagino que eso implica algo más que bailar. A Lupa le rugieron las tripas. Cuanto más hablaba yo, más rico olía. La manada es débil, comunicó con una mirada hacia la pira funeraria. Muchos han muerto. Cuando el enemigo rodee este sitio, debes mostrar fuerza. Debes pedir ayuda. Traté de reprimir otra demostración lobuna de irritación. Lupa era una diosa. Esa era su ciudad, su campamento. Tenía una manada de lobos sobrenaturales a sus órdenes. ¿Por qué? ¿No podía ayudar ella? Pero, claro, ya conocía la respuesta. Los lobos no combatían en primera línea. Solo atacaban cuando contaban con superioridad numérica. Lupa esperaba que los romanos solucionasen sus problemas. Que fuesen autosuficientes o muriesen. Ella daría consejos. Ella enseñaría y guiaría y advertiría. Pero no libraría las batallas de ellos. Nuestras batallas. Eso me hizo preguntarme por qué me decía que pidiese ayuda. ¿Y qué ayuda? Mi expresión y mi lenguaje corporal debieron de expresar la pregunta. Ella sacudió las orejas. Norte. Explora la tumba. Busca las respuestas. Ese es el primer paso. Afuera, al pie del templo, la pira funeraria crepitaba y rugía. El humo se alejaba. Empujado por el viento, a través de la rotonda, abierta y zarandeaba la estatua de Júpiter. Esperaba que en algún lugar, del monte Olimpo, los divinos senos de mi padre, estuviesen sufriendo. Tarquinio el soberbio, dije, él es el que ha mandado a los no muertos. Volverá a atacar cuando salga la luna de sangre. Los orificios nasales de Lupa se movieron en señal de confirmación. Su hedor se te ha pegado. Ten cuidado en su tumba. Los emperadores cometieron la estupidez de llamarlo emperador. Era un concepto difícil de expresar en idioma lobuno. El término equivalente podía significar lobo alfa, líder de la manada, o sométete a mí antes de que te arranque la yugular. Estaba bastante seguro de haber interpretado correctamente lo que quería decir Lupa. Sus feromonas expresaban peligro, repugnancia, aprehensión, ultraje, más peligro. Puse la mano en mi abdomen, vendado. Estaba mejorando. No. Me habían untado con suficiente especia lemuriana y virutas de cuerno de unicornio para matar a un mastodonte zombie. Pero no me gustaba la cara de Lupa, ni la idea de que se me hubiese pegado el hedor de alguien, sobre todo el de un reino muerto. Cuando explore la tumba, dije, y salga vivo. Entonces, ¿qué? El camino estará más despejado. Para vencer el gran silencio. Entonces, pide ayuda. Si no, la manada morirá. Estaba menos seguro de haber entendido esos versos. Vencer el silencio. ¿Te refieres al dios silente? ¿La puerta que tiene que abrir Reina? Su respuesta fue de una ambivalencia frustrante. Podría haber significado sí y no. Más o menos o. ¿Por qué eres tan cortito? Alcé la vista a mi gran papá dorado. Zeus me había metido en aquel lío. Me había despojado de mi poder, y me había mandado de una patada a la tierra, para liberar a los oráculos, derrotar a los emperadores. Y. Oh,
Espera. También tengo un reino muerto y un dios callado. Esperaba que el hollín de la pira funeraria molestase a Júpiter. Me dieron ganas de trepar por sus piernas y escribir con el dedo en su pecho. Lávame. Cerré los ojos. Seguramente era la reacción más acertada cuando estabas enfrente de una loba gigante, pero demasiadas ideas a medio formar me daban vueltas en la cabeza. Pensé en los libros civilinos y las distintas recetas que contenían para protegerse de los desastres. Consideré a qué podía referirse Lupa con el gran silencio, y con pedir ayuda. Abrí los ojos de golpe. Ayuda. Ayuda divina. ¿Quieres decir que, si sobrevivo a la tumba y venzo a ese lo que sea silente, podría pedir ayuda divina? Lupa emitió un sonido estruendoso en lo más profundo de su pecho. Por fin lo entiende. Ese será el principio. El primer paso para reincorporarte a tu manada. Me dio un vuelco el corazón, como si me cayese por una escalera. El mensaje de Lupa parecía demasiado bonito para ser verdad. Podría contactar con mis compañeros los dioses del Olimpo, a pesar de que Zeus les hubiese ordenado que me rechazasen mientras fuese humano. Incluso podría invocar su ayuda para salvar el campamento Júpiter. De repente, me sentí mejor. La barriga no me dolía. Experimenté una sensación de hormigueo que hacía tanto tiempo que no sentía que casi no reconocí esperanza. Cuidado. Lupa me devolvió a la realidad con un gruñido grave. El camino es difícil. Te esperan más sacrificios. Muerte. Sangre. No. La miré a los ojos, una peligrosa señal de desafío que me sorprendió tanto. Como a ella, no, lo conseguiré. No permitiré que haya más pérdidas. Tiene que haber una forma de lograrlo. Conseguí mantener el contacto visual durante unos 3 segundos antes de apartar la vista. Lupa resopló, un ruido despectivo en plan he ganado yo, está claro, pero también me pareció detectar un indicio de aprobación. Me di cuenta de que apreciaba mi bravuconería y mi determinación, aunque no me creyese capaz de hacer lo que decía. Puede que sobre todo porque no se lo creía. Reincorpórate al banquete, ordenó. Diles que tienes mi bendición. Sigue haciéndote el fuerte. Así se empieza. Estudié las antiguas profecías escritas en las baldosas del mosaico. Había perdido a amigos a manos del triunvirato. Había sufrido. Pero me di cuenta de que Lupa también había sufrido. Sus hijos romanos habían sido diezmados. Ella cargaba con el dolor de todas sus muertes. Y, sin embargo, tenía que hacerse la fuerte, aunque su manada se enfrentase a una posible extinción. No se podía mentir en idioma lobuno. Pero se podía simular. A veces tenías que hacerlo. Para mantener unida a una manada de luto. ¿Qué es eso que dicen los mortales? Finge hasta que lo consigas. Es una filosofía muy lobuna. Gracias. Alcé la vista, pero Lupa ya no estaba. Solo quedaba la niebla plateada que se mezclaba con el humo de la pira de Jason. Les conté a Reina y Frank la versión simple, que había recibido la bendición de la diosa loba. Prometí contarles más al día siguiente, cuando hubiese tenido tiempo para entenderlo. Mientras tanto, confiaba en que entre la legión corriese la voz de que Lupa me había asesorado. Con eso bastaría de momento. Esos semidioses necesitaban todo el consuelo posible. Mientras la pira ardía, Frank y Hazel permanecieron agarrados de la mano velando a Jason en su último viaje. Yo estaba sentado en una manta de picnic con Meg, que se comía todo lo que había a la vista, y no paraba de hablar de la tarde tan estupenda que había pasado cuidando de los unicornios con Lavinia. Presumía de que incluso le había dejado limpiar la cuadra. Te la ha colado como Tom Sawyer, observé. Me frunció el ceño, con la boca llena de hamburguesa. ¿A qué te refieres? Nada. ¿Qué decías de la caca de unicornio? Traté de cenar, pero a pesar del hambre que tenía, la comida me sabía a polvo.
Cuando los últimos rescoldos de la pira se apagaron y los espíritus del viento recogieron los restos del banquete, seguimos a los legionarios al campamento. En el cuarto de huéspedes de Bombilo, me tumbé en el catre y observé las grietas del techo. Me imaginé que eran líneas de letra tatuada en la espalda de un cíclope. Si las miraba fijamente suficiente rato, empezarían a cobrar sentido, o como mínimo, encontraría el índice. Me lanzó una zapatilla. Tienes que descansar. Mañana es la sesión del Senado. Me quité su zapatilla roja del pecho. Tú tampoco estás dormida. Sí, pero tú tienes que hablar. Querrán oír tu plan. ¿Mi plan? Ya sabes, como una oración. Para que los inspires y todo eso. Para que los convenzas de lo que tienen que hacer. Van a votar, y todo. Una tarde en la cuadra de los unicornios, y eres una experta en las reuniones del Senado romano. Me lo ha dicho Lavinia. Me parecía realmente orgullosa. Estaba tumbada en su catre mientras lanzaba al aire su otra zapatilla y la atrapaba. ¿Cómo lo conseguía sin las gafas puestas? Era algo que se me escapaba. Sin la montura de ojos de gato con diamantes de imitación, su cara parecía mayor, los ojos más oscuros y más serios. Habría dicho que había madurado si no hubiese vuelto de la sesión de la cuadra, con una camiseta verde brillante en la que ponía unicornes. Imperant. ¿Y si no tengo un plan? Pregunté. Esperaba que me lanzase la otra zapatilla. En cambio, dijo. Sí que lo tienes. Ah, sí. Sí. Puede que todavía no lo hayas pensado, pero para mañana ya lo tendrás. No sabía si me estaba dando una orden, expresando su confianza en mí o simplemente subestimando los peligros a los que nos enfrentábamos. Sigue haciéndote el fuerte, me había dicho Lupa. Así se empieza. Está bien, dije tímidamente. Bueno, en primer lugar, estaba pensando que podíamos. Ahora no. Mañana. No quiero spoilers. Ah. Esa era la Meg que yo conocía y soportaba. ¿Qué problema tienes con los spoilers? Pregunté. Los odio. Intento planear una estrategia con ti. No. Hablar de mis ideas. No. Echó a un lado la zapatilla, se tapó la cabeza con la almohada, y me dijo con voz amortiguada. A dormir. Ante una orden directa, no tenía alternativa. El cansancio se apoderó de mí, y se me cerraron los párpados.